Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de entrevistas en profundidad, que es una técnica muy utilizada en el área de investigación de mercados, pero que también se utiliza en otras disciplinas. De hecho, por ejemplo, fíjense en periodismo, en comunicaciones, en psicología, el tema de las entrevistas en profundidad es muy relevante. Eh, Bien, sin más, vamos a ir a las diapositivas. Esperen un segundo. Aquí está. Bueno, como mencionaba recién, las entrevistas en profundidad tienen un gran uso en el área de investigación de mercados y siguen siendo muy relevantes, a pesar de que probablemente hay otras técnicas que son más conocidas, como los grupos focales, ¿cierto? La entrevista en profundidad no pierde su relevancia. Un ejemplo, esto es algo que me llegó hace un poquito de tiempo atrás, ¿cierto? De la TAM Airlines, que justamente me invitaba para ser entrevistado por su equipo, seguramente sobre las experiencias con la línea aérea. Entonces, como les digo, esto es una cosa que se utiliza bastante y la idea es que entendamos un poco de qué se tratan y que ustedes puedan de alguna manera experimentar lo que significa hacer una de estas entrevistas en profundidad. Bueno, una cosa importante que hay que destacar, una entrevista en profundidad no es solo hablar con la gente, o sea, no es ir a conversar. Alguna gente piensa que una entrevista en profundidad es ir a conversar con alguien. No es eso, una entrevista en profundidad tiene un objetivo, es una conversación uno a uno con una persona de interés. Por lo tanto, eso es una cosa importante, es de interés. Tú la has elegido porque tiene alguna relevancia para el estudio o para la investigación de mercado que tú estás haciendo. Lo otro que es importante es que se hace con un objetivo específico, es decir, no son uno ahí solamente por el placer de la conversación o porque la persona me cayó simpática. No, estoy ahí porque yo necesito extraer una información, necesito de alguna manera conocer qué es lo que esa persona sabe, piensa, siente con respecto a alguna situación, con respecto a ella misma, con respecto a una marca, con respecto a una situación de consumo, etcétera. Bueno, y lo otro es que en general las entrevistas en profundidad, como se hacen a través de estas conversaciones, lo que permite es indagar, es conocer, es ir en mayor, de alguna manera, más profundidad, más adentro de lo que la persona realmente piensa o siente. Cosas como justificaciones, cosas como las motivaciones que están detrás, o incluso racionalizaciones, por qué alguien tomó una decisión versus otra, son relevantes de considerar cuando uno está haciendo este tipo de entrevistas. Obviamente que va a depender de los objetivos que uno tenga en la investigación, pero hay que aprovechar la entrevista en profundidad para tratar de indagar un poquito más allá. Esto es clave, porque en la entrevista de profundidad, cuando uno le pregunta cosas a las personas, una primera serie de preguntas, las personas van a contestar en la superficie. Pero lo que uno quiere es ir un poco más allá y para eso se requieren una mayor cantidad de preguntas, se requiere estar muy alerta, se requiere de alguna manera entender qué es lo que uno quiere lograr en esa entrevista en profundidad. Es muy parecido a lo que hace un entrevistador en la televisión, ¿cierto? O en los medios donde ustedes pueden haberlo visto. Hay algunos que son buenos entrevistadores porque tienen varias preguntas preparadas, tienen como escenario. Si él me responde esto, yo voy a preguntarle esto otro. Como que tienen todo armado porque ellos quieren llegar a alguna parte. Ahora, muchas veces esto es con un fin determinado. Pero en este caso, lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora, nuestro fin determinado es tratar de conocer lo que las personas de alguna manera sienten, quieren, están motivadas por, cuáles son sus criterios, etcétera, sus sentimientos, sus motivaciones. Para esto hay varios pasos, ¿verdad? Como aparece aquí, pero el más importante es el número uno y el 2. El número uno y el 2 son críticos porque el 3 y el 4 que aparecen acá, de alguna manera, si es que el uno y el 2 están bien hechos, el 3 y el 4 por último se pueden volver a hacer si es que uno no lo hizo tan bien. Pero el uno y el 2 una vez que están ejecutados, ya fue, la entrevista ya ocurrió. Entonces, la fase más importante de una entrevista es la planeación o preparación, como dice ahí, prep. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero saber? Eso depende mucho de los objetivos, ¿cierto? Que uno tenga, de las preguntas de investigación, de lo que uno haya conversado, por ejemplo, con los
ejecutivos de la empresa que están pidiendo la investigación de mercado. Eso va a ser clave para saber cuáles son los objetivos y por lo tanto los distintos temas que voy a tener que tratar de cubrir o voy a tener que cubrir dentro de esa entrevista. Entonces, cuando yo tengo claros esos temas que están vinculados a los objetivos, yo puedo establecer las preguntas y esto es muy clave. Las entrevistas en profundidad tienen un elemento central, conductor, que es una guía o una pauta, también se llama pauta de entrevista, ¿cierto? Que es la que el entrevistador tiene que, no digo saber de memoria, pero haberla estudiado bastante bien y conocer los distintos aspectos que tiene esta pauta. Es decir, uno no debería ir a una entrevista en profundidad habiendo escrito un par de preguntas antes y llegar a preguntarla. Se supone que uno hizo todo el trabajo de preparación, sabe más o menos cuáles son los distintos temas y preguntas, y algunas otras preguntas auxiliares, y en función de eso va a ser mejor su entrevista. Dentro de la guía de preguntas hay que tratar de evitar dentro de lo posible algunos sesgos que pueden generarse cuando uno hace preguntas a otras personas. Por ejemplo, de partida preguntas demasiado específicas al principio, la gente puede un poco chocarle. O a lo mejor no saberla, entonces ya como que se podría desenganchar de la conversación. Hay que mezclar las preguntas abiertas y cerradas, pero en general uno debería tratar de enfatizar las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas yo las puedo hacer en una encuesta, en un cuestionario. Las preguntas abiertas permiten que la persona se explaye. Y si la persona no entiende lo que uno está preguntando, existe, como estamos conversando, ¿cierto? Existe la posibilidad de que el entrevistador se la aclare, se la precise, ¿cierto? O si al revés, el entrevistador de alguna manera no entiende lo que dijo el entrevistado, bueno, uno puede pedirle la precisión al entrevistado. También uno tiene que tratar de evitar preguntas más sesgadas que de alguna manera llevan en la pregunta a la respuesta o insinúan una cierta respuesta por sobre otra. En lo posible uno debería tratar de evitar esas preguntas. Y las preguntas complejas, ¿cierto? Si uno tiene preguntas complejas que son un poco más difíciles de contestar, que son más profundas, que son más al interior, las motivaciones, etcétera, bueno, lo recomendable es que estas preguntas no vayan al inicio de la entrevista, sino que vayan metidas en el medio hacia el final, de modo de que las personas de alguna manera ya tengan una cierta confianza, se sientan bien, ¿cierto? En este proceso de la entrevista y les puedan contestar con mayor veracidad. Esto está vinculado también a lo que aparece al final del secuenciamiento. Ahora, en general, como técnica general, existen como dos, las más importantes. Una es la de embudo y la otra es de embudo invertido. En general, la de embudo la entiende todo el mundo y es una técnica bastante usada, ¿cierto? Voy de lo general a lo particular, de lo general a lo específico o de lo más superficial a lo más profundo. Eso en general resulta bien con el público en general. Ahora, si yo estoy conversando, si la entrevista es con un especialista, con un técnico, o a lo mejor con alguien que por alguna razón es difícil de enganchar, entonces a veces para lograr el enganche, para lograr que la persona de alguna manera se motive, a veces uno tiene que ir con preguntas interesantes, inteligentes y que pueden ser más específicas. Pero eso es más un uso particular que va a depender del tipo de persona que yo estoy entrevistando. Si es un experto, a lo mejor yo le puedo preguntar algunos detalles de modo que él diga, esta es una entrevista que puede ser interesante. O sea, yo me voy a entretener acá. En cambio, si me preguntan puras generalidades, sí, puede andar bien, pero hay gente que se aburre. Entonces, ahora, para el público en general, para gente que uno no conoce, quizás la alternativa más segura es la del embudo tradicional. Bueno, la segunda fase es la de la ejecución, es de efectivamente hacer la entrevista. Como dije anteriormente, es clave para esto el haber planificado bien, haber hecho bien la guía de preguntas, la pauta de preguntas, y ojalá sabérsela, ojalá haberla incluso releído, leído y tenerla un poco en la memoria. Bueno, dentro de la entrevista hay una fase introductoria que su objetivo central es básicamente lograr la confianza con la otra persona. Lograr que la otra persona te diga las cosas que ella piensa.
Ahora, esto va a depender obviamente de las cualidades y las características de esa persona también. Hay gente que es tímida, hay gente que es más extrovertida, hay gente que rapidísimo les va a empezar a contar mil cosas, que al revés, que ustedes van a tener que tratar de parar porque se va a ir por otros lados o porque va a contar cosas que a lo mejor en el tiempo que ustedes tienen destinado no les importa tanto y no les permite cubrir lo central. Ahora, hay que tener ojo porque cuando las personas empiezan a hablar, uno tiene que aprovechar eso y normalmente al principio sobre todo uno tiene que dejar que la gente lo haga, de modo de establecer esa confianza y esas ganas de parte de la otra persona de decir las cosas que ellos quieren. Ahora, desafortunadamente no siempre eso es tan fácil, ¿cierto? Y normalmente en las entrevistas, sobre todo las más complejas, no digo que lo que van a hacer ustedes sean tan complejas, pero a veces la complejidad surge por dos razones, porque las personas no saben tanto o no se han puesto a pensar tanto respecto de cómo, por ejemplo, ellos se comportan en relación a un producto o qué es lo que piensan realmente con respecto a una marca, ¿cierto? O qué razones le llevan a preferir una versus otra. Si bien a lo mejor lo tienen en su mente, no necesariamente lo van a tener absolutamente digerido o lo van a haber pensado antes. Entonces, si yo les pregunto eso, a veces las personas no van a tener tanta claridad y muchas veces frente a la no claridad uno no dice nada o dice cosas muy generales. Y ahí entonces una de las cosas que uno tiene que buscar es estimular, es de alguna manera lograr, es preguntar lo mismo de otra manera, es preguntar cosas un poco más específicas, de modo de tratar de generar la respuesta. De modo de alguna manera de generar que las personas digan lo que uno anda buscando. Ahora, suponiendo que eso se logra, y esta entrevista ha sido registrada obviamente a través de algún medio tecnológico, como puede ser, normalmente es una grabación, o sea, o un celular, ¿cierto?, que permite grabar. Ahora, muchas de las entrevistas también pueden ser con cámara, ¿cierto? Sobre todo las que se hacen a través de videoconferencia. Entonces uno puede grabarla. Eso es muy importante porque cuando uno está haciendo la entrevista, el entrevistador, su rol principal es tratar de cubrir la guía de preguntas y que las personas respondan o sacarle a las personas lo que uno quiere conseguir. Entonces es muy difícil que un entrevistador al mismo tiempo esté pensando eso, escuchando a la otra persona y al mismo tiempo anotando y registrando las cosas que la otra persona está diciendo. Eso es casi imposible. Entonces la única manera de hacerlo razonablemente bien o bien es que uno después analice la grabación. Y lo que normalmente se hace, ¿cierto?, después de analizar estas grabaciones es transcribirlas. Transcribirlas literalmente. Bueno, ahora incluso hay métodos tecnológicos, sobre todo si está bueno el audio, que permiten transcribir una parte por lo menos bien de las grabaciones, pero lo que normalmente se hace es transcribirla y después se hace un análisis de esos textos, ¿no? Se registra esa información que está en distintos textos y se empieza a ordenar. No voy a entrar en el detalle ahora, pero lo que uno puede hacer básicamente es agrupar, ¿cierto? Estos juicios son negativos, estos son positivos. O por ejemplo, si uno le está preguntando con respecto a la marca. Todos estos juicios fueron positivos, todas estas son cosas negativas que se dijeron en la marca. Esto fue lo que dijeron de los competidores positivos, esto fue lo que se dijo negativo. Después, dentro de lo positivo, estas cosas tienen que ver con la calidad de servicio, estas cosas tienen que ver con la calidad del producto. Lo mismo en las cosas negativas. Entonces, yo puedo ir categorizando esta información y después de categorizarla puedo hacer un análisis un poco más intencionado y mejor, ¿ya? Normalmente yo recomiendo dos cosas. Una cosa es voy a decir, los datos, los resultados, lo que la gente dijo, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está haciendo varias entrevistas en profundidad, uno puede agregar la información de varias entrevistas, ¿cierto? Entonces no es solamente la de una. Entonces uno puede decir en promedio o la mayoría de las personas o un juicio común que apareció muchas veces positivo de la marca era este y un juicio negativo era este. Eran más los juicios positivos, supongamos, que los negativos, etcétera. Eso tiene que ver más con las categorías y con describir los datos, con básicamente categorizar y describir. Ahora, una de las cosas que uno hace normalmente en los estudios cualitativos es también buscar una interpretación. Pero a mí me gusta que se separen las dos cosas. Uno es lo que las personas dijeron, o lo que uno escuchó, o lo que uno vio, ¿cierto? Y eso es bueno que quede como claro. Esto fue lo que se dijo. Y otra cosa es lo que yo interpreto, hipótesis, cosas que yo puedo sacar,
ya, mal que mal, yo hice las entrevistas o yo revisé las entrevistas, ¿cierto? Entonces puedo tener una interpretación de por qué se dan los resultados, de qué puede estar detrás, etcétera. Y eso yo lo separo de la descripción, de categorización y descripción y lo pongo como interpretación. Una última cosa que es importante mencionar dentro de lo que son las entrevistas en profundidad es finalmente la síntesis y la presentación. Esto que voy a mencionar ahora se aplica para todos los estudios, para todos los tipos de estudios, independientemente que sean quanti o quali. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede hacer el mejor estudio, 1 o 2, puede hacer el mejor análisis, 3, pero si la síntesis y la presentación es mala, se pierde gran parte de lo que se ha hecho. Entonces, dentro de las cosas que sí son particulares de un estudio cualitativo, obviamente que tiene que ser claro, claridad, la forma es importante. Recuerden que estamos en disciplina de marketing, no estamos haciendo un informe de ingeniería técnica de un edificio, no, estamos haciendo un informe de marketing. Por lo tanto, y la industria espera que ustedes hagan ciertos formatos, que utilicen cierto lenguaje, que sea no feo, voy a decirlo así, el informe, que sea atractivo el informe. Por lo tanto, varias de estas cosas que probablemente ustedes normalmente no las hacen para algunos informes, en marketing sí se espera. Se espera que la presentación sea razonablemente bonita, se espera que esté razonablemente presentado. Esto es la forma, esto independientemente del fondo. Y el fondo, una de las cosas que es bueno presentar, es básicamente no ir como pregunta por pregunta. Hay gente que lo hace así. Yo, sinceramente, a mí no me agrada mucho porque eso significa que no hay una síntesis. Yo solamente voy describiendo qué es lo que encontré en cada uno. Y eso puede estar en el informe, pero no en la síntesis de lo que yo voy a presentar. La síntesis dice, esto es lo más importante. Punto 1, 2, 3 o 4. No sé. Esto es lo más importante que yo encontré. Y después yo puedo entrar en algunos detalles, puedo mezclar las preguntas y finalmente puedo decir, bueno, algunas conclusiones y algunas limitaciones que tiene el estudio. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Respecto de la guía, un pequeño ejemplo de una guía o pauta de entrevista. Entonces, fíjense que aquí hay unos objetivos, ¿cierto? Conocer el grado de conocimiento que tienen las personas sobre las organizaciones, fiestas, etcétera, en el barrio. Identifiquen los aspectos que destacan positivamente y negativamente en las personas que viven en el barrio. Y aquí hay algunos ejemplos de preguntas. ¿Conoce la fiesta del barrio en que vive? ¿Cuáles son? ¿Cuántos celebran? ¿Cuáles se celebran? ¿Cuándo se celebran? ¿Participa? ¿Te gusta participar? ¿De qué manera? Etcétera. ¿Crees que tu barrio es un lugar de residencia permanente o de paso para ti? Etcétera. Ahora, este es un ejemplo. No es espectacular y de hecho yo lo he complementado con algunas cosas. Para cada objetivo, supongamos que aquí tenemos 2 objetivos, es bueno separarlo como temas. Entonces, para cada uno de esos temas yo voy a necesitar algunas preguntas generales. Les doy un número, no es que sea el número, pero para que tengan un orden de magnitud. 5 preguntas generales por tema. Entonces, por lo menos si son 3 temas, o en este caso eran 2, deberían tener 10 preguntas generales. Si son 3 temas, en el caso del estudio que ustedes van a hacer, son 3 por 5, 15. Ahora, junto con esas preguntas generales, porque la gente dice, bueno, hice mis 15 preguntas, está perfecto, tengo el cuestionario hecho, o la guía, la pauta de entrevista hecha. Ojo, no es tan así. Yo tengo que tener unas preguntas que son generales, que son como las más amplias, ¿cierto? Pero además tengo que tener un set de preguntas auxiliares, o de indagación, o de especificidad, o de especificación, que me ayuden a que si la persona dice, sí, me gustaría quedarme en el barrio. Ya, pero ¿por qué? ¿O qué cosas te llevan a eso? ¿O por qué piensas así? ¿Cómo te sientes en el barrio? ¿Qué cosas buenas piensas del barrio? ¿Qué cosas no tan buenas piensas del barrio? Etcétera. Como para indagar por qué se quiere quedar o por qué le gusta estar en ese barrio. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? De si crees que tu barrio es un lugar de residencia permanente o más bien un lugar de paso, ¿qué representa para ti? Eso sería como las preguntas generales. Entonces, ¿desde cuándo vives ahí? ¿Qué cosas recuerdas en tu vida en este barrio? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué cosas negativas? ¿Qué te ha hecho quedarte? ¿Qué te hace pensar en cambiarte? Pueden haber más, pero ahí tienen una idea de que por cada pregunta general, ¿cierto? Tienen que haber algunas preguntas adicionales que uno tiene que tener vista. Entonces, cuando ustedes están haciendo la entrevista y las personas le dicen, sí, me gustaría quedar. Y lo piensa, pero ¿por cuánto tiempo? Sí, bastante tiempo. ¿Y ahí se terminó la pregunta? No. La idea es saber por qué, saber qué representa. Ya, pero ¿qué te parece el barrio? No, representa un lugar bonito. ¿Pero por qué?
¿cierto? El por qué. A veces yo lo puedo preguntar por qué directamente, pero a veces la gente no sabe decirlo, a veces la gente no te lo quiere decir, a la gente se aburre. Entonces, para evitar siempre preguntar por qué, uno puede ir por el lado, ¿cierto? Preguntar desde cuándo que está ahí, qué recuerdos tiene de niño, qué importancia tiene para él, la familia estaba ahí o no, o llegó a lo mejor más recientemente. Entonces, qué cosas buenas le han pasado, etcétera. De modo que a través de lo que la persona diga, ustedes puedan de alguna manera conseguir la información relevante. Entonces, es importante que las preguntas en general, ojalá no sean de sí o no, o sea, que la respuesta que le diga a la gente no sea sí o no. Hay algunas que uno indefectiblemente tiene que hacerlas. Por ejemplo, ¿ha consumido la marca? Sí o no, te van a responder, ¿cierto? Pero ahí uno tiene que tener otras preguntas. ¿Cuán frecuentemente lo hace? ¿Desde cuándo? ¿Por qué decidió comprar esa marca? ¿O por qué decidió dejar de comprar esa marca? Etcétera. ¿Ya? Ya. Y esta pauta va a generar, obviamente, como veíamos en los pasos anteriormente, después de ejecutar esa entrevista, vamos a poder registrar y analizar los datos en base a lo que hemos señalado. Y el informe, ¿cómo tiene que ser el informe? El informe, perdón, antes del informe, aquí aparece un ejemplo, ¿cierto? Para lo mismo que hicimos anteriormente, para un problema de marketing. Este es un ejemplo, no es que tengan que seguirlo paso así al callo, digamos, ¿cierto? Exactamente, pero es una idea para que ustedes tengan. Entonces, estos son los temas principales, clientes y segmentos, qué es lo que compra y consumo de marcas en la industria, cuáles son los criterios para la selección de esas marcas, de alguna manera cuáles son las preferencias por algunas marcas, cuál es la percepción, tema 2, ¿cierto? Y posicionamiento de las marcas. ¿Conoce las marcas? ¿Qué marcas conoce? Percepciones, cómo piensa de cada una de ellas, de la marca focal, la que ustedes están investigando, de la otra, de los competidores. Y por ejemplo, en este caso el interés es que mejoraría el producto, pero puede ser cualquier otro problema o tema en particular. Y aquí hay algunas cosas como qué le gusta, qué mejoraría, etcétera. Entonces, para eso se tendrían que tener estas preguntas generales. Dije 5, pero puede ser más que esas 5, ¿cierto? Pueden ser un poco más que esas. Y además tengo acá las preguntas específicas para cada uno de estos temas. Ahí me faltó una, pero ahí también deberían haber preguntas específicas. Entonces, una vez que tienen elaborada esa pauta, van y la ejecutan, y en este caso, como hemos señalado, la idea es que ustedes entrevisten a una persona con respecto a las marcas o el problema que ustedes están enfrentando y que lo presenten el próximo lunes. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, un tip, aquí le pongo, es que ustedes se pongan de acuerdo, todas las personas que están en el grupo mejoren esta pauta, la hagan entre todos, que la vayan mejorando de a poco, vayan agregándole algunas preguntas, la ordenen bien y cada uno hace, cuando ya han llegado a un acuerdo, bueno, cada uno hace la misma pauta, eso no hay ningún problema. No tienen por qué hacer cada uno una pauta específica, ¿ya? Supongamos que han hecho este ejercicio, después han entrevistado a las personas. Obviamente, ¿qué personas entrevistar? Bueno, personas que sean relevantes para la marca es el criterio número 1. Ojalá que hayan consumido en la categoría, al menos, que conozcan la marca en cuestión. Obviamente, ojalá que también que sean consumidores. Ahora, ojo, porque en algunos casos va a ser importante, y ahí a lo mejor es importante que uno lo considere, ¿cierto? Algunas veces uno va a estar más interesado en los consumidores actuales, o otras veces va a estar más interesado en los consumidores, en los que dejaron de consumir, o en los que están en la competencia y que todavía no se han venido a consumir mi producto. Va a depender de un poco también del problema de investigación. Y en algunos casos voy a necesitar de los dos, por lo tanto, si es que hago más de una entrevista en profundidad, bueno, sería bueno tener la perspectiva de de distintos tipos de personajes. Ahora, tenemos la información, entonces, ¿cómo la presentamos? Sobre todo si tenemos una restricción. Voy a pasar esto acá y después vuelvo sobre eso. Entonces, bueno, similar a lo que estábamos viendo. Esta es una manera, no digo que sea la única manera, pero cómo la organizan es un problema de ustedes. Pero al menos deberían tener estas cosas, los temas, ¿cierto?, que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los principales findings o resultados? ¿Qué es lo que encontré en general? ¿Ya? Fíjense esto, muy importante también, algunas viñetas representativas, o sea, poner algunos highlights de lo que las personas dijeron con respecto a estos temas. Por ejemplo, yo me fijo mucho en la calidad, en particular que sea nutritiva, que no tenga tanta sal y azúcar, que sea natural.
Jorge, vendedor de 23 años, por dar un ejemplo. O para este otro tema de la percepción, la marca X me encanta porque siempre me saca de apuros cuando tengo problemas de comida. María, profesora de 33 años. Ojalá una por tema, puede ser, bueno, a veces no le alcanza, va a depender del espacio, yo sé que le he dado una restricción de espacio, pero si ustedes ven en un slide o en un reporte de Word, perfectamente puede caber. Es importante esto porque a diferencia de las encuestas en que uno ve los resultados de cada una de las respuestas de las encuestas, una de las gracias, una de las cosas positivas que tiene el método cualitativo es que el que está recibiendo la información, o sea, no el que hizo el estudio, sino que el que recibe, el cliente, por ejemplo, pueda a través de la lectura de ese informe hacerse una idea de lo que la gente estaba pensando. Y a veces una manera de hacerlo es con estas viñetas o con esto, puede ser a veces incluso fotos, pero en este caso normalmente es texto, que es lo que la gente opinó, ¿ya? Y si ustedes tienen algunas interpretaciones o hipótesis, es bueno que también las pongan. Yo prefiero que las pongan como separadas para distinguir lo que son resultados de lo que son de alguna manera su interpretación o su interpretación. ¿Ya? Eso es una manera de hacer la presentación o el reporte de la entrevista. Algunos detalles como específicos, ¿cierto? Bueno, la idea es que entrevista a una mujer de 10 a 20 minutos. Normalmente por una entrevista de estas 10 minutos es muy escaso. Yo sugeriría más bien de 15 minutos hacia arriba, ¿cierto? Abordando los problemas planteados en el escenario de cada una de las marcas. Esto es importante, no todos los grupos marcas tienen el mismo problema. El ejemplo de pauta que yo les dejé anteriormente es un ejemplo. Ustedes pueden tomar algunas de las cosas ahí y les pueden servir, otras van a tener que adaptarlas a ustedes dependiendo del problema en particular. Tienen que entregar un resumen de una página con lo que encontraron, incluyendo al menos 2 extractos centrales de la entrevista. O sea, algo así como eso, ¿ya? Cosa que dijo la persona entrevistada respecto a la marca. Debe ser grabada en video o audio y debe proveerse un archivo o link para revisarlo, para chequear que estuvo hecho y además para mirar que a veces en la ejecución hay cosas positivas también. Y se solicita que se entregue esta tarea por mail en Word, ¿cierto? Indicando en el archivo así, apellido, con el nombre si quieren la inicial, .tarea1entrevista.doc, ¿ya? De modo que sea más fácil para nosotros tomarlo. Y si quieren el asunto le ponen marketing 1, más fácil porque así cuando lo vemos en el Gmail se ve ahí. Bueno, eso es, espero que les sirva y además creo que además les va a servir para aprender un poco cómo se hacen efectivamente las entrevistas. Y recuerden, esta información también les puede servir para estudios futuros. O sea, lo que obtengan acá en primera fase de un estudio exploratorio, ¿cierto? Igual les puede entregar información que les va a ayudar para una fase siguiente de un estudio con respecto a su marca o con respecto al problema que ustedes están enfrentando. Eso. Bueno, que estén muy bien. Saludos, Sergio Labarreta.